Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por volver. Hoy tenemos un tema que va a incendiar las redes sociales. Literalmente la noticia que les voy a contar ha dejado a todo el mundo en shock, en plan, ¿en serio? ¿Pero qué está pasando? Y sí, amigos míos, es una bomba. ¿Están listos para la noticia del año? Prepárense porque esto los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y, en definitiva, creer en el amor verdadero, o al menos, eso creíamos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta noticia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y únanse a esta comunidad de chismosos, fanáticos y amantes del mundo del espectáculo. No se van a arrepentir. Prometido. Bueno, ahora sí. A lo que vinimos. El 3 de septiembre de 2025. Ese es el día. La fecha que quedará grabada en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. Y es que ese día una noticia sacudió Internet y los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y la noticia es la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Boom! La noticia que nadie esperaba. La pareja que parecía tenerlo todo, belleza, fama, éxito, amor. Parecía indestructible. Pero al parecer ni siquiera ellos pudieron resistir la prueba del tiempo, la presión mediática, o quién sabe qué más. La noticia saltó a la luz a través de un comunicado oficial. Sí, amigos. Un comunicado oficial que confirmaba lo que muchos rumores habían estado insinuando durante meses. Un comunicado breve pero contundente: Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido poner fin a su relación sentimental. Solicitan respeto a su privacidad en este momento delicado. ¡Guau! Eso es todo. Ni una explicación, ni un motivo, ni una sola palabra más. Solo una frase que lo decía todo, y que dejaba más interrogantes que respuestas. Pero claro, como buenos detectives de la farándula, nosotros no nos quedamos con eso. Empezamos a investigar, a buscar fuentes, a analizar cada foto, cada like, cada comentario. Todo. Y lo que encontramos es fascinante. Para entender mejor lo que pasó, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Hande y Kerem, como todos sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable. Electrizante. Y como era de esperar, el amor traspasó la pantalla. Empezaron a salir, y su relación se hizo pública. Los fans enloquecieron. Todos querían que estuvieran juntos. Y al principio parecía que la felicidad era total. Fotos románticas, declaraciones de amor, viajes por todo el mundo. Eran la pareja perfecta. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que tenían discusiones, que no se ponían de acuerdo en ciertas cosas, que la relación no estaba pasando por su mejor momento. La presión mediática, por supuesto, jugó un papel importante. La fama, el éxito, todo eso es muy bonito, pero también tiene su lado oscuro. Los paparazzi, los fans obsesivos, los rumores infundados. Todo eso puede desgastar cualquier relación. Imaginen, amigos, tener cada paso, cada gesto, cada mirada, escrutada y analizada por millones de personas. La intimidad se vuelve un bien escaso y la libertad, un lujo. Además, se rumorea que la distancia también fue un factor clave. Hande, con su carrera en ascenso, tenía muchos proyectos fuera de Turquía. Su talento la estaba llevando a explorar mercados internacionales, a participar en producciones que la expondrían a nuevos públicos y a nuevos desafíos. Kerem, por su parte, también estaba enfocado en sus propios proyectos. Quizás con deseos de consolidar su carrera en Turquía, o tal vez explorando otras áreas artísticas. Y claro, las agendas apretadas y la distancia física no son los mejores aliados para una relación. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de la ruptura? Esa es la gran pregunta.
Y como siempre hay varias teorías que han circulado por los rincones más oscuros de Internet, y que por supuesto, nosotros vamos a desentrañar. Asterisco 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 la incompatibilidad de caracteres asterisco asterisco esta es una de las teorías más recurrentes, y quizás, la más plausible. Se dice que aunque al principio parecían encajar a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas, con el tiempo se dieron cuenta de que tenían personalidades muy diferentes y que simplemente no estaban destinados a estar juntos. El amor, a veces, es como una hermosa melodía que al principio suena perfecta, pero con el tiempo, las notas desafinan y la armonía se pierde. Quizás Andy y Kerem con el tiempo descubrieron que sus ritmos vitales, sus aspiraciones, sus formas de ver el mundo, no coincidían como esperaban. Y aunque el cariño y el respeto pudieran seguir presentes, la chispa, la conexión profunda, se había apagado. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco ya lo mencionamos. La fama, los paparazzi, los rumores. Todo eso puede destruir cualquier relación. Imaginen la constante vigilancia, la invasión a la privacidad, la especulación constante sobre cada movimiento. La presión mediática es como una tormenta que puede erosionar la base más sólida, desgastando la confianza, alimentando la inseguridad y creando un ambiente propicio para los malentendidos y los conflictos. Es difícil construir una relación saludable cuando cada detalle se convierte en noticia, cuando cada foto es analizada al milímetro y cuando la opinión pública se convierte en un juez implacable. Asterisco 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 la infidelidad asterisco asterisco esta es una de las teorías más polémicas, y también, la más delicada. Se rumorea que hubo terceros en discordia, que el corazón de uno de ellos, o de ambos, encontró nuevos horizontes. Pero por el momento no hay pruebas concretas que lo confirmen. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de nombres que salieron a la palestra, de supuestas pruebas. Pero todo quedó en rumores, en conjeturas, en la sed insaciable de los fans por obtener la verdad, por encontrar una explicación que justificara la ruptura. La infidelidad, amigos, es como una traición, un golpe bajo que puede destruir la confianza y el cariño que se construyeron durante años. Asterisco 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 el desgaste de la relación asterisco asterisco a veces, simplemente el amor se acaba. Las parejas se cansan, se aburren y por mucho que se quieran, llega un momento en que ya no pueden seguir adelante. La rutina, la monotonía, la falta de comunicación, la pérdida de la chispa inicial. Todo eso puede erosionar una relación. Es como una llama que se va apagando lentamente consumida por el viento por la falta de oxígeno. Y aunque duela a veces, lo mejor es dejar que esa llama se extinga antes de que queme todo a su alrededor. Quizás, Andy y Kerem después de un tiempo se dieron cuenta de que el amor que los unía ya no era suficiente, que la vida los estaba llevando por caminos diferentes, y que aunque la amistad y el cariño perduraran, la relación romántica había llegado a su fin. Asterisco 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 diferencias en proyectos futuros asterisco asterisco se dice que tenían desacuerdos importantes sobre hacia dónde querían llevar sus carreras. Andy aparentemente quería explorar proyectos más internacionales, mientras que Kerem prefería quedarse en Turquía, consolidando su posición en la industria local. Las ambiciones profesionales, las prioridades personales, a veces, pueden generar tensiones en una pareja. Cuando dos personas tienen visiones diferentes sobre el futuro, sobre cómo quieren desarrollar sus carreras, sobre dónde quieren vivir, es difícil mantener una relación a largo plazo. Las decisiones profesionales, los viajes, las mudanzas, pueden ser una fuente de conflicto, y a veces, pueden ser la gota que colma el vaso. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues poco. Solo sabemos que Andy y Kerem ya no están juntos. Y que por el momento ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema, respetando su privacidad y el delicado momento que están viviendo. Lo que sí sabemos es que después del comunicado, las redes sociales se encendieron. Los fans se dividieron, algunos tristes, otros enfadados, otros especulando. Un auténtico caos. La comunidad de seguidores de Love is in the Air, y en general del mundo del espectáculo, se sintió profundamente afectada por la noticia. Las emociones se desbordaron y las redes sociales se convirtieron en el escenario de un debate intenso y apasionado. Las redes sociales fueron, como siempre, el escenario de todo tipo de comentarios. Desde mensajes de apoyo a Andy y Kerem, hasta acusaciones, críticas y por supuesto, muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado.
Los fans expresaron su tristeza, su decepción, su incredulidad y también su respeto por la decisión de la pareja. Hubo quienes culparon a la presión mediática, quienes especularon sobre la infidelidad y quienes simplemente lamentaron el fin de una historia que los había hecho soñar. Los hashtags #Andercel y #Kerenbursin se convirtieron en tendencia mundial. Todo el mundo quería saber más. Todo el mundo quería entender. Todo el mundo estaba en shock. La ruptura de Hande y Kerem se convirtió en un tema de conversación global, y las redes sociales se inundaron de noticias, de análisis, de opiniones y de especulaciones. La noticia trascendió las fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo que habían seguido la historia de amor de esta pareja. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? ¿Cómo están Hande y Kerem? Pues por el momento ambos han mantenido un perfil bajo. Hande ha seguido trabajando en sus proyectos, intentando mantenerse ocupada y alejada del foco mediático. Se ha refugiado en su trabajo, en sus amigos, en su familia, y ha intentado mantener una actitud positiva frente a la adversidad. Ha intentado recuperar su rutina, y ha demostrado una gran entereza y profesionalidad. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en su trabajo, intentando superar este difícil momento de la mejor manera posible. Ha seguido adelante con sus proyectos y ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Ambos han pedido respeto a su privacidad, y es algo que debemos respetar. Es un momento difícil para ellos, y necesitan tiempo para sanar y seguir adelante. Es fundamental que los medios de comunicación y los fans respeten el espacio personal de Hande y Kerem, que les permitan transitar este proceso de duelo con tranquilidad y dignidad. El respeto a la privacidad es esencial para que puedan recuperarse y rehacer sus vidas. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor de nuevo? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. El amor a veces es impredecible y las segundas oportunidades existen. Quizás Hande y Kerem con el tiempo encuentren de nuevo el amor con otras personas, o incluso entre ellos mismos. La vida está llena de sorpresas, y nunca se sabe lo que el destino depara. La posibilidad de un reencuentro siempre estará latente, pero por el momento solo el tiempo dirá. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque haya terminado, siempre nos recordará que el amor es posible, que la magia existe, y que a veces, las cosas no duran para siempre. Su química, su complicidad, su conexión traspasaron la pantalla y conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su historia, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada con cariño y nostalgia. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué pasará con Love is in the air? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? La verdad es que por el momento, no hay noticias sobre una posible reunión profesional. Las agendas apretadas, los proyectos individuales y las nuevas relaciones podrían dificultar un reencuentro en la pantalla. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y como dicen, nunca digas nunca. El destino a veces juega con nosotros y las segundas oportunidades pueden surgir en el momento menos esperado. La posibilidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos en un proyecto profesional es algo que sin duda, los fans anhelan y esperan con ansias. Lo que sí es cierto es que esta ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans. Un vacío que quizás solo el tiempo pueda llenar. La tristeza, la decepción y la nostalgia son sentimientos comprensibles. La ruptura de una pareja que admiramos, que nos ha hecho soñar, y que nos ha regalado momentos inolvidables, siempre genera un impacto emocional. El tiempo, sin embargo, es el mejor aliado para sanar las heridas y para aceptar la realidad. En definitiva, la noticia de Hande y Kerem ha sido un auténtico bombazo. Una noticia que nos ha recordado que incluso las parejas más perfectas pueden romper. Una noticia que nos ha hecho reflexionar sobre la fama, la presión mediática y sobre el amor y sus misterios. El amor en todas sus formas es un misterio fascinante lleno de complejidades y contradicciones. Las relaciones humanas a veces son efímeras y las historias de amor pueden tener finales inesperados. La ruptura de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del amor, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de respetar las decisiones personales.
Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Espero que les haya dejado pensando. Sé que este tema es sensible y que ha generado muchas emociones, pero espero haberles ofrecido un análisis completo y objetivo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver mis vídeos, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Ustedes son lo mejor. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, y su apoyo y entusiasmo me motivan a seguir adelante. Así que, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Andy y Kerem? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro de sus carreras? Cuéntenme todo. Sus opiniones son valiosas, y me encanta leer sus puntos de vista. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal. Es muy importante para mí. Suscribirse es una forma de apoyar mi trabajo, y me ayuda a llegar a más personas. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán las próximas novedades y análisis de El mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.